Muy bien, arrancamos un nuevo capítulo que es gravitación, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que toda partícula del universo atrae a todas las demás partículas con una fuerza directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí? Esto se puede visualizar de este lado. Nosotros tenemos dos masas, ¿no? Una masa 1 mayor a la masa 2. La fuerza que las atrae va a ser directamente proporcional a las masas, es decir, las masas aumentan, la fuerza aumenta, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, ¿sí? A mayor distancia, menor es la fuerza, ¿sí? Obviamente es mucho más potente la distancia porque está al cuadrado, ¿sí? Bueno, es súper importante tener en cuenta que todas las partículas del universo se atraen, ¿sí? Si yo pongo una lapicera y un celular, va a haber gravedad entre ellos, solo que es tan despreciable que nosotros no la percibimos, no la sentimos. Pero a nivel planetario, como las masas son muchísimo más densas y muchísimo más grandes, se percibe un montón, sí. Muy bien, nosotros tenemos, para ponerlos quizás un poco más en contexto, por la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Bien. Y de eso podemos sacar la ley de gravitación universal de Newton. No se puede sacar de ahí, sino que teniendo en cuenta esto, tenemos la ley de gravitación universal de Newton. ¿Qué nos dice la ley de gravitación universal de Newton? Que la fuerza gravitatoria entre dos objetos está dado por menos g, que es la constante universal de gravedad de Newton, por la masa mayor por la masa menor sobre el radio al cuadrado. Muchas veces la masa menor se desprecia, pero si se las da la tienen que usar siempre, o si se los pide calcular. En el caso de, no sé, la luna y el sol, es casi despreciable la masa de la luna, ¿sí? Muy bien. Inclusive a veces se desprecia la masa de la Tierra. Inclusive nuestra Tierra que es tan chiquita, ¿no? Muy bien, nosotros tenemos el vector gravedad, ¿sí? Que sería la aceleración en esta ecuación, ¿bien? Nosotros tenemos la masa, tenemos las aceleraciones. La aceleración, el vector aceleración de la gravedad, se lo puede descomponer en dos vectores, ¿sí? Son vectores que tienen tres componentes porque están en tres dimensiones, ¿no? Nuestro planeta no es 2D. Nosotros tenemos una aceleración, ¿sí? Vamos a usar el papel. Tenemos el planeta Tierra, ¿sí? Bien, supongamos, ahí va, una partícula o un planeta en este caso, con una masa m, ¿sí? Que se mueve alrededor de un eje de rotación con una velocidad angular w, ¿sí? Vamos a suponer que w es constante, sobre una trayectoria circular, acá está la partícula, de radio r, ¿sí? Muy bien. Supongamos que acá está esta partícula. Esta partícula tiene dos. Acá también tenemos el radio supongamos que es constante porque es circular. Bien, tenemos, supongamos que nuestra gravedad es así, ¿sí? Y este vector de gravedad se descompone en la aceleración centrífuga y una aceleración con dirección radial, con dirección al radio, y la aceleración centrífuga es siempre perpendicular a mi eje de rotación, ¿sí? La aceleración centrífuga va a aumentar con la distancia al radio de giro, ¿sí? Y es nula, bueno, cuando estamos sobre el eje. Cuando estamos acá, la aceleración es nula, porque estamos sobre el eje de rotación. Muy bien. Volviendo al tema, acá lo tenemos quizás más prolijo, ¿sí? Supongamos que vamos a hacerlo acá, ¿no? No, supongamos no. Esto es nuestra latitud, ¿sí? Nosotros tenemos esta partícula en una latitud de, vamos a suponer que estos son 45 grados, ¿no? Bien, la aceleración centrífuga va a tener que ver con ese ángulo, porque es lo que hablábamos hace un ratito, ¿sí? De que aumenta, bueno, que acá va a ser cero, ¿bien? ¿Por qué? Porque nuestro vector de aceleración tiene, como les decía, tres componentes. El primer componente es esta velocidad angular al cuadrado por, en este caso, ¿no? Supongamos que estamos sobre la Tierra, por el radio terrestre, por el coseno de esa latitud, por el seno de esa latitud, ¿sí? Esa es mi primera componente. La segunda componente es 0 y nuestra tercer componente es la velocidad angular por el radio de la Tierra, por el coseno al cuadrado de mi latitud, ¿sí?
Perfecto. Y después esa es mi aceleración centrífuga, ¿sí? La aceleración centrífuga la pueden también pensar, por ejemplo, en un lavarropas cuando centrifuga. ¿Qué hace? Gira, 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 y al girar tan rápido, el agua, como no está sostenido, empieza a salir disparado. Por ejemplo, si ustedes están en una calicita de esas de las plazas que giran rápido y se sueltan, a mí me pasó, salen volando, no salen volando con la dirección circular, no es que hacen fiu, sino que van a como frenar y salir, ¿sí? Perpendicularmente a ese eje de rotación. Si la calecita gira así y ustedes están así, van a hacer fiu, volando. Muy bien. Y la parte de la descomposición del vector con dirección radial, que es en dirección a mi radio terrestre, en este caso, y siempre va hacia el centro, ¿sí? Es lo que los mantiene, los que hace que, en el caso de la ropa, es que no salga volando la ropa, pero sí el agua, por así decirlo. La primera componente es 0, la segunda componente es 0, y la tercera componente es acá, ¿sí? Es fuerza de gravedad, que tiene que ver con la ley de gravitación, ¿sí? Es menos la constante de gravitación universal por las dos masas, en este caso, o en el caso este que estamos acá sería por la masa de la Tierra, ¿sí? Porque la masa de la partícula es despreciable, sobre el radio terrestre al cuadrado, ¿bien? Eso es lo que ustedes principalmente tienen que entender de cómo funciona nuestra gravedad, ¿sí? Igual tenemos que tener en cuenta que la Tierra no es redonda y no está ni cerca de serlo, ¿sí? Hay varias formas de describir la forma de la Tierra, bueno, de eso se encarga la geodesia, pero bueno, para que ustedes tengan una vista general, hay tres formas de pensarlo, ¿no? Nosotros tenemos la forma, en este caso, el elipsoide es una forma matemática de modularla, ¿sí? Es un modelo puramente matemático, no se asemeja, o sí se asemeja a la forma de la Tierra, pero es ideal, es una forma ideal, ¿sí? En vez de decir que es un círculo, decimos que es un elipsoide, que tiene esta forma más ovalada, ¿no? Los elipsoides tienen varios parámetros, ¿no? Tenemos el semieje mayor, que es el semieje más largo, quizás que en el caso de la Tierra sería el ecuador, el semieje menor B, que en el caso terrestre sería el del polo, y tenemos, bien, nuestra latitud, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, que es el ángulo entre el punto y la línea del ecuador. Supongamos que acá tenemos la línea del ecuador, acá está el eje de rotación terrestre, ¿sí? Muy bien. Para parametrizar quizá un elipsoide, nosotros tenemos que tener en cuenta el aplanamiento o la excentricidad del elipsoide, ¿sí? Nosotros vamos a estar trabajando ahora con el aplanamiento. Bueno, acá anoté, ¿no? Tenemos la latitud terrestre. Bueno, el aplanamiento alfa es igual al semieje mayor menos el semieje menor sobre A, o sea, sobre el semieje mayor. El radio en el elipsoide, o sea, nosotros tenemos una partícula que está acá, ¿no? O en el caso de nosotros, estamos en La Plata, creo que es algo de 31 grados, ¿no? Nuestra latitud, bueno, para saber nosotros cuánta distancia tenemos al centro de la Tierra, es decir, cuál es nuestro radio, obviamente va a variar entre el polo y el ecuador. En el ecuador tenemos el radio máximo y en el polo tenemos los radios mínimos, ¿sí? Y en los puntos intermedios se puede calcular. ¿Cómo se calcula? El radio en función de la latitud en la que estamos es igual al semieje mayor por 1 menos el aplanamiento por el seno al cuadrado de la latitud. ¿Sí? Creo que esto hay un ejercicio así en la práctica, pero no lo suelen tomar mucho en los parciales, a menos que les den la formulita. Pero por las dudas, ténganlo en cuenta. Más que nada, esto, ¿sí? Muy bien. Hay varias elipsoides con las que se las puede, como es un modelo matemático, hay varias elipsoides con las que se puede caracterizar a la Tierra, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se llama el elipsoide de referencia, que se usa hoy por hoy, es el WGS 84, que tiene como parámetros el semieje mayor, es este, y el aplanamiento es este, ¿sí? Y con esto, con este alfa, ustedes pueden calcular, ahí va,
ustedes pueden calcular el radio sobre el elipsoide, ¿sí? Muy bien. Dentro del elipsoide nosotros tenemos lo que se le llama la gravedad teórica, ¿sí? La gravedad teórica es una gravedad que se daría idealmente en el elipsoide. Si la Tierra fuera un elipsoide perfecto, la gravedad en esta partícula sobre esta parte del elipsoide, debería ser así. Bueno, se calcula la gravedad teórica en función de la latitud es igual a... bueno, la G, que era la constante que habíamos hablado anteriormente, que ustedes se lo tienen que saber, 6,67 por 10 a la menos 11. Hay una forma, si quieren después se las muestro, de grabarla en la calculadora, así que eso también por ahí les agiliza un poco más los trámites. Bueno, la gravedad teórica en función de la latitud es la constante por la masa sobre el radio de la Tierra al cuadrado menos la velocidad angular al cuadrado por el radio de la Tierra por el coseno al cuadrado de, ¿cómo se dice?, de la latitud, ¿sí? En el caso de nuestro elipsoide de referencia del eje S84 es todo este choclo acá, no me entró, así que seguía abajo, ¿sí? Esta es una forma de ustedes calcularlo que lo pueden tener a mano siempre. Muy bien. Pero bueno, como hablábamos hace un rato, el elipsoide no es la forma real de la Tierra, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿no? Supongamos que esto es un modelo de la Tierra. Tenemos el elipsoide, tenemos la topografía, que es lo que nosotros vemos, y tenemos el geoide. El geoide es lo que se le llama vulgarmente como la forma real de la Tierra, ¿sí? El geoide está basado en mediciones de la gravedad, en superficies equipotenciales, es decir, que tienen igual gravedad. El geoide es lo que vulgarmente también lo llamamos como el nivel del mar. El nivel del mar, si no tuviéramos a la luna, que bueno, que maneja las mareas y demás, en todo punto, por ejemplo, tenemos el mar así, en este punto, y en este punto, y en este punto, y en cualquier parte del planeta, en la superficie del mar, va a haber la misma gravedad, ¿sí? Bueno, tiene que ver con el comportamiento del agua, nada, es súper interesante, pero bueno, no va al caso. Bien. Hay tres quizás alturas que son lo que más van a utilizar ustedes, que es la altura ortométrica, que es la altura entre el elipsoide, ven, acá está, entre el elipsoide, dale con el elipsoide, entre el geoide y la topografía, la ondulación geoidal, que es entre el elipsoide y el geoide, y la altura elipsoidal, que es lo que miden, por ejemplo, los GPS, que es entre el elipsoide y la topografía, ¿sí? Estas tres alturas ustedes las van a tener que tener muy en cuenta. Es súper importante también entender que el elipsoide, ¿sí?, el WGS84, está armado de tal forma que la ondulación geoidal, que a veces puede ser positiva o a veces negativa, como están viendo acá, no supera los 100 metros. Es una escala importantísima eso. O sea, nunca va a haber una diferencia mayor a 100 metros entre nuestro elipsoide de referencia y nuestro geoide. Sí, está armado impecable, les digo. Muy bien, ¿y cómo se mide la gravedad? ¿Cómo sacamos, entre comillas, la forma del geoide? ¿Cómo podemos tener una idea de cómo es nuestra Tierra, nuestro geoide? Bien, hay diferentes tipos de mediciones de gravedad, ¿sí? Tenemos las absolutas y tenemos las relativas. En las mediciones absolutas nosotros determinamos el valor real de la gravedad, ¿sí? Son más costosas y son bastante, quizás a veces difíciles de realizar. Y tenemos las mediciones también relativas, ¿sí?, que se determina la diferencia de gravedad entre dos puntos. Suelen ser más fáciles de realizar y son también de gran precisión. Muy bien, las mediciones relativas, por ejemplo, nosotros tenemos ciertos puntos de gravedad conocidas, bueno, en base, no sé, a este punto conocido y este que queremos calcular, bueno, usamos una medición de gravedad relativa. Bien, en las mediciones absolutas tenemos dos métodos, el método de caída libre y el método pendular, ¿sí? Vamos a agarrar la gran hoja. El método pendular se pone, ¿no? Se para un péndulo, vamos a suponer que esta es la superficie terrestre, y el péndulo obviamente va a tener
una cierta ondulación, ¿sí? Nosotros tenemos acá un ángulo, ahí va, ¿sí? La realidad es que el método pendular ha caído en desuso, pero bueno, tiene que ver con el periodo, ¿sí?, del péndulo y con la gravedad del lugar, ¿sí? Nosotros tenemos que el periodo en el que oscila el péndulo es igual a 2pi por la longitud, L, ¿sí?, de nuestro péndulo, la raíz de la longitud sobre la gravedad, ¿sí? Ese es un tipo de medición absoluta. Y el otro es el método de caída libre, ¿sí?, que se deja caer un objeto desde una distancia h, que bueno, tiene que ser lo más corta posible, ¿viste?, para poder despreciar el roce, y se calcula como una energía potencial, que también, bueno, lo van a ver en física. Bueno, por esto nosotros sabemos que la altura esa va a estar dada por un medio, por la gravedad, por el tiempo que tarda en caer al cuadrado, ¿sí? Así es como nosotros podemos calcular nuestra gravedad, lo vamos despejando. Pero bueno, vieron que yo les mencionaba el método pendular. Bueno, también es una forma relativa de calcularla, ¿sí? En las relativas tenemos el pendular y también tenemos el resorte o gravímetro, que a mí es la que más me gusta. El método pendular, bueno, con las relativas, nosotros, por ejemplo, ya sabemos entre dos lugares, por ejemplo, que desconocemos la longitud del péndulo, nosotros podemos compararla entre dos lugares, ¿sí? Si sabemos la gravedad de uno y podemos calcular el periodo de oscilación, en el otro lugar, bueno, calculamos el periodo de oscilación, como la longitud es igual, se cancela, podemos despejar nuestra gravedad, ¿sí? A esto es a lo que yo me refería de cuando conocemos un punto y el otro no. Bueno, por otro lado tenemos un método de resorte que tiene más o menos que ver con el método pendular. A ver dónde, acá. ¿Sí? Nosotros tenemos, ponele, dos resortes, A y B, ¿sí? Todos los resortes tienen una constante de elasticidad K, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, que es intrínseco de cada material de cada resorte, ¿sí? Por eso es un método relativo, ¿no? Si nosotros no conocemos el K, lo vamos a ir cancelando, ¿sí? Después igual les voy a resolver un ejercicio con el método de resorte, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿no?, este mismo resorte, ¿no?, que tiene una longitud inicial, una longitud en A, LA, ¿sí? Y en otro lado lo llevamos y se estira, o sea, se puede estirar o acortar según el lugar en el que estemos. Y se estira a una longitud B, ¿sí? ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la gravedad, ¿sí? Y la gravedad es lo que a nosotros nos estira ese resorte, ¿sí? Y esa diferencia, ¿sí?, LA menos LB o LB menos LA es lo que a nosotros nos da también nuestra diferencia de gravedad, ¿sí? Nosotros sabemos que la masa del resorte por la gravedad es igual a la constante del resorte por la diferencia, ¿sí?, por delta L. ¿Bien? Bueno, ahora igual vamos a resolver un ejercicio, si les parece, que estuvo en el parcial del 2023. Muy bien, vamos con la resolución de la primera fecha del 2022, no del 2023, del primer parcial, ¿sí? Nuestra consigna dice: la diferencia de gravedad entre dos estaciones A y B es de 100 miligal, la cual fue observada con un gravímetro de resorte que se acortó 0,05 centímetros cuando fue llevado de A a B. Bien, lo primero que me pide es calcular la diferencia de gravedad entre A y C si el resorte se estiró 0,03 centímetros al llevarlo de A a C. Muy bien, tenemos nuestra resolución, vamos a acomodarlo. Ahí, hermoso, muy bien. Nosotros ya sabemos que la diferencia de gravedad entre A y B es de 100 miligal. Ahora, ¿cómo vemos si es positivo o si es negativo? En el caso de nuestros resortes, cuando haya un alargamiento va a ser que la gravedad es mayor, y cuando hay un acortamiento la gravedad es menor, ¿sí? La fuerza que lo tira hacia abajo al resorte es menor. Entonces, cuando la gravedad es... esto es al revés. Cuando L de B, cuando la longitud de B, ¿no?, o de 1, es mayor a la longitud de A,
quiere decir que la gravedad de B es mayor a la gravedad de A, ¿sí? Hay que verlo por ese lado. Cuando hay un alargamiento es que la gravedad en ese punto es mayor. Punto 1 y punto 2, bien. Entonces, nosotros sabemos que se acortó 0,5 centímetros, decía, ¿no? Tenemos la diferencia es de 0,05 centímetros. Yo lo tengo, o sea, mi convención que uso es que cuando hay un acortamiento, la diferencia es negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque LB menos LA es la diferencia. Como LB es un acortamiento, es decir, se achicó, va a ser negativo. Entonces, como hubo un acortamiento, quiere decir que la gravedad disminuyó. Entonces es negativo, ¿sí? Bueno, igual eso se ve bastante en esto, ¿no? Como que lo pueden tener bastante en cuenta por este lado. Bien, entonces yo sé, ¿no? Esto es con lo que nosotros nos da la consigna, ¿bien? Nosotros sabemos, por lo que estuvimos hablando antes de las mediciones relativas de resorte, que masa, ¿no? Que la diferencia, ¿no? Entre estas dos va a ser la diferencia de gravedad entre A y B por la masa es igual a K, que es mi constante del resorte, y esta es la masa del resorte, por la diferencia de las longitudes, ¿sí? Y en el otro caso, como nos pide entre A y C, lo mismo, es idéntico, ¿sí? La masa, la diferencia de gravedad entre A y C por la masa, bueno, que a nosotros nos da que esto es 0,03 centímetros, ¿sí? Y dice que C estiró, por eso es positivo. Entonces, nosotros ya sabemos que la gravedad en C va a ser mayor que la gravedad en A. Ese ya es nuestro punto de partida, bien. Ahora, sencillo, fácil, rápido, armamos nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? En nuestro sistema de ecuaciones nosotros ponemos estas dos ecuacioncitas y vamos despejando. Nosotros sabemos que M y K van a ser iguales en ambas ecuaciones. Entonces yo lo que hice fue pasar K dividiendo para este lado y delta G de AB dividiendo para este otro en ambas ecuaciones. Entonces yo sé que M sobre K va a ser una constante porque M es constante y K es constante, ¿sí? Entonces de esta forma nosotros igualamos estas dos ecuaciones porque M es, reitero, es la masa del resorte, K es la constante del resorte y el resorte que se usa es igual en ambos lados. Ahora fácil, es un despeje algebraico muy sencillo. Nosotros tenemos la diferencia de longitud del resorte en AB sobre la diferencia de gravedades entre AB es igual a la diferencia de las longitudes del resorte en A y C. Acá lo repetí. Dividido la diferencia de gravedad entre A y C. Reemplazamos, quitamos nuestros signos negativos y hacemos un despeje. Yo pasé multiplicando esto para acá y dividiendo esto por acá. Pasé multiplicando este y dividiendo este, ¿no? Entonces me da que... Ahora sí, justo se me colgó. Yo voy a saber que haciendo cálculos con la calculadora inclusive, me va a dar que la diferencia de gravedad entre A y C son 60 miligal. Bien. Muy bien, ahora mi inciso número B dice, si la gravedad en A es igual a 980, 320,3 miligal, tenemos que calcular el valor de G en B y en C, ¿sí? Es bastante sencillo, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, tenemos lo que nos da, que es en A, y sabemos que la diferencia entre A y B, es decir, G de B menos G de A, era menos 100 miligal. Hacemos G de B menos G de A es igual a menos 100 miligal, entonces G de B es igual a menos 100 más todo este choclo, que me da 980, sí, 9.803.203,3 miligal. Y bueno, con G de C y G de A es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, como verán, este es un ejercicio de parcial, no es tan complicado como esperaban.